Bueno, buenas tardes. Gracias por esta iniciativa que aplaudo entre el sector académico y el sector comercial, que es bastante importante. Mi nombre, ya saben, Irene García, yo soy especialista en estadística, la que a nadie le gusta, pero que todos de alguna manera usamos. Y que tenemos el mensaje de esta charla es cuidado con cómo se usa la estadística. Justamente. Cuidado. Hablando de cuidado. Vamos a darlo así. Perfecto. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, la charla se trata de cómo vamos a extraer información de cosas tan simples que la gente, todo el mundo hace, que es encuesta de satisfacción al cliente. Con qué tan satisfecho está mi cliente y que todo el mundo hace una encuesta básica. De hecho, hay bastantes servicios en la web para hacer encuestas. Y yo he tomado un ejemplo de juguete, me bajé unos datos de TripAdvisor, donde el formato de la encuesta es el siguiente, dice, la primera pregunta es la opinión escrita, ¿sabes? ¿Cómo te fue tu hospedaje? Calificación del 1 al 5. Luego tienes un texto que pone el huésped a su gusto, a su libre albedrío. Y luego tienes algunas preguntas cerradas o estandarizadas, ¿verdad? Por ejemplo, relación calidad-precio, ubicación, calidad del sueño, habitaciones, limpieza y servicio. Bueno, y entonces, ¿cómo es la entrada de la matriz de datos? La entrada de la matriz de datos tiene el indicador de quién está respondiendo, o sea, de quién está respondiendo, la calidad-precio. Fíjense, este ejemplo está valorando bastante bien. Y al final tengo un indicador que es el score, que me está sumando todo lo que, todas esas calificaciones. Entonces, ¿qué es lo primero que uno hace como estadístico? Bueno, lo primero es hacer un análisis descriptivo de los datos, lo más fácil, lo más sencillo que uno puede hacer. Y lo que quiere, al final, si yo soy el hotel o el que hospedea a ese cliente, por ejemplo, me interesa la opinión general, que es cómo me fue. Y nosotros, si hacemos un diagrama de barras, bueno, vemos que hay un grupo de clientes, de huéspedes, que valoraron con 4, pero la siguiente frecuencia está en 1. Entonces, eso es, fíjate, ese es un estimador, o sea, es una extracción global, ¿verdad? Es como el sentimiento de ese cliente en ese momento. ¿Y qué pasa si detallamos eso? Si detallamos eso, yo no puedo creer esto 100%, ¿verdad? Porque yo te puedo preguntar a ti, ay, ¿qué te pareció esa persona? Ay, ¿sabes? Eso es como una respuesta emocional, buenísima. Pero si estás teniendo en cuenta ciertas cosas, ciertos rubros, entonces vamos a mirar las respuestas, ¿verdad? Entonces tenemos, fíjate, los que están en azules son los ítems mejor valorados, ¿verdad? Fíjate, la calidad-precio tiene las mayores puntuaciones altas, la ubicación, las que están en naranja, si es que todavía se ve naranja, son las regulares, y hay 2 ítems donde no están tan bien valorados, la mayor frecuencia. Fíjense, calidad-sueño. Este es un hotel aquí en Mallorca, donde la calidad de sueño no está muy bien, porque es un hotel de marcha, de fiesta. ¿Okay? Entonces, no voy a decir nombre, pero no voy a ofender. Entonces, ¿qué tendería a pensar aquí alguien de mercadotecnia, así, de investigación de mercado? Mira, lo que tú tienes que hacer es mejorar la calidad sueño. ¿Y qué más tienes que mejorar? Limpieza. Pues resulta, y si tú piensas que con eso vas a mejorar la satisfacción global, que es lo que quieres, ¿no? Resulta que puedes estar equivocado, porque justamente el target de ese hotel es la marcha. Si tú estás yendo a ese hotel, es porque ahí hay vida, hay ambiente, hay marcha. Y puede ser, lo que está pasando, puede ser
Miren, si nosotros miramos dentro de esos indicadores, hay un carnaval de colores, y lo puse a propósito, un carnaval de colores. Fíjense ustedes que, por ejemplo, ¿qué pasa? Los que calidad del sueño la clasificaron mal. Es verdad que hay mucha gente que clasificó mal al hotel en calidad sueño, pero los colores se refieren a la satisfacción global. Entonces hay muchos clientes que efectivamente la mayoría están insatisfechos y hay otros que están medianamente insatisfechos. Eso en calidad sueño, pero miren en ubicación, ¿sabes? Tú puedes tener en ítems particulares distintos niveles de satisfacción. Entonces, pensar que si tú vas la moraleja de esto es que todas estas variables están altamente correlacionadas y que si tú intervienes en una, si tú intervienes en calidad sueño, no hay manera que tú puedas, o sea, a lo mejor tú tienes un presupuesto y mandas a aislar las habitaciones del ruido. Entonces, si tú haces eso, ese presupuesto lo dedicas a eso, pues no solo se te va a mover eso, los otros niveles también se te van a mover. Y entonces, el nivel de satisfacción puede quedar igual o inclusive puede bajar. Entonces, tú no puedes estar mirando la encuesta como yo voy a mejorar esto y eso automáticamente va a hacer que mi global general aumente. Al revés, puede que baje. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y otra cosa es el score, perdón que me pasé esto aquí, que otra gente usa el score como la suma, ¿se acuerdan que es el score? La suma de todas las calificaciones, y ese score tampoco funciona porque pesa las preguntas uniformemente. ¿Qué quiere decir eso? Que todo le da igual. Fíjense, yo puedo tener distintos patrones aquí con scores iguales. Yo puedo tener score 28, una persona que pone 1 aquí, pero esta otra suma de alguna manera da 28. Entonces no es lo mismo tener un 4 aquí, ubicación, por ejemplo, ubicación del hotel, es difícil cambiarlo. Tengo que mudar todo el hotel. ¿Entiendes? Entonces hay que pensar una manera no analítica, sino integral de sacar la información. Entonces, lo que yo les propongo, verlo como un grafo, fíjense que todo está correlacionado, y es como que mover de un lado, si tú tratas de mejorar las habitaciones, inevitablemente los otros factores se te van a mover, quieres o no. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que hace la gente de manera clásica? Hacer modelos lineales, ¿verdad? Modelo lineal que de hecho ustedes están usando un modelo lineal, es una regresión logística. En este caso es multinivel porque no tienes dos respuestas, 1 o 0, sino tienes respuestas desde 1 hasta 5. Entonces, si yo tengo eso tampoco es una buena solución. Desde el punto de vista clásico es lo que se usa, pero tampoco es una buena solución. ¿Por qué? Porque, bueno, esto es por respeto a la matemática, uno escribe el modelo de manera explícita. Pero lo que estamos diciendo ahí es, fíjense ustedes, esta es la salida de las estimaciones de los coeficientes. Algunos p-valores son significativos y otros no. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Si yo de verdad estoy haciendo pruebas de hipótesis sobre mis coeficientes para ver cuáles variables deben de quedar en el modelo y cuáles no, resulta que encuentro, fíjate, calidad-precio, servicio, y me olvido de algunas cuantas. Y eso es un modelo que es un poco, que hay que tener cuidado cómo lo implemento, porque eso es un modelo para cada nivel de respuesta, ¿ok? No es un modelo integral. Entonces, mi propuesta aquí es no utilizar este tipo de modelo, ¿verdad? Yo, dando un paso atrás, me replanteo el problema y digo, a ver, ¿qué es lo que yo quiero? Realmente se puede pensar que si yo modifico una variable, eso va a ser, ¿sabes? Los modelos de regresión son explicativos, mas no son causa-efecto. Entonces,
yo necesito manejar el problema de manera integral. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Mis objetivos son entonces diferenciar clientes que, fíjate, ¿cuál es mi estrategia si yo tengo un dinero finito? ¿Insonorizo las habitaciones o agarro ese dinero y aumento la satisfacción del cliente? ¿Qué hago? Entonces, una cosa que uno puede pensar como un ejemplo de estrategia podría ser, mira, los clientes que ya estuvieron y están contentísimos, esos no tienes que hacerle nada, porque esos ya están enamorados de ese hotel. Y si te expresan una opinión, 5, 5, 5, 5, 5, bueno, ese hombre ya está enamorado, eso no hay nada que hacer. Ese ya está conquistado, uno menos en la lista. Igualmente, si esa persona era una familia que fue a su hotel a descansar y a pasarla en familia y le hicieron fiesta todas las noches a los jóvenes de al lado, eso no hay manera de... Eso también está perdido. Entonces, lo que puede hacer aumentar el grado de satisfacción del cliente es el medio. Esos clientes que están en el borde de pasar a bueno o pasar a malo. Entonces, en esa debería ser mi estrategia. Si esa es mi estrategia, por ejemplo, satisfacción, nivel de satisfacción 3. ¿Cómo hago yo para mejorar eso? Entonces, una cosa que puede ayudarnos es la teoría de respuesta al ítem. Esa es una teoría que lo que viene de psicometría, de la parte psicológica y de la parte educacional. Es una teoría que se usa, aquí les anoté los orígenes. ¿Sabes? Toda mi idea es vender este modelo, que no usen más modelos lineales, por favor. Entonces, o por lo menos los usen con más cuidado, porque eso tiene un montón de hipótesis, es lo que decía Margaret, que la estadística tiene unas hipótesis, y si tú violas las hipótesis, pues si tú metes basura, sale basura. Entonces no puedes violar las hipótesis del modelo, porque estás hablando sobre cosas falsas. Entonces tú, antes de ajustar un modelo, aunque los paquetes te digan, check, 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 ajusta, tú tienes que entender lo que está por detrás. Entonces, este modelo de respuesta a ítem, ¿qué hace? Este modelo de respuesta a ítems, fíjense, viene del ámbito educativo y les voy a explicar, yo lo he utilizado y de hecho el paquete estadístico que está en el CRAN-DR que diseñamos es un modelo basado para ayudar a una universidad a decidir cómo admitir estudiantes de una manera distinta que no sea por el score. Cuando tú presentas la selectividad, tú puedes tener cómo se corrige generalmente el número de respuestas buenas y te quitas un cuarto por cada pregunta mala. Pero eso no necesariamente es bueno, es el score que está haciendo aquí esto, que es sumar. No es lo mismo. Por ejemplo, esta universidad para la que se hizo esto es una universidad muy tecnológica, donde las carreras son ingeniería, matemáticas, física. Entonces ellos, claro que hacen unas preguntas son de habilidad verbal, es decir, de leer textos, de interpretar, pero el 90% de las preguntas son de matemática y física y habilidad numérica. Entonces tú no puedes ponderar las cosas igual. Entonces la propuesta del modelo era, fíjense, en ese caso, la probabilidad, estamos llamando ISUGI J a ISUGI J es la respuesta del individuo I al ítem J. Ahí, como es una prueba de admisión, puede ser 1, hay una sola alternativa correcta y habían 5 alternativas por cada pregunta, una sola es correcta y las demás están erradas. Entonces la probabilidad de que ISUGI J valga 1 va a ser una forma funcional, que no la presento aquí porque no es la idea, que depende de una mezcla entre cuán buena es el ítem, cuán buena es la pregunta o cuán importante es, y la habilidad subyacente que tiene el estudiante. Ese teta, sub I, fíjense que depende del individuo, mientras que A y B dependen del ítem. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Te estamos diciendo, A es la discriminación, es la capacidad de separar. Tú puedes ser un estudiante que sabe mucho, pero si te ponen una pregunta súper difícil, tienes que tener una habilidad más grande para poder contestar correctamente. O puedes ser un individuo, o si la pregunta es
totalmente fácil, cualquier individuo con habilidad baja puede contestar. Entonces, esa probabilidad de respuesta correcta, si ese A sub J, la capacidad de discriminación que tiene el ítem es buena, aumenta la habilidad. Y eso hay un corrimiento dependiendo del grado de dificultad de la pregunta. Entonces, lo que hay que hacer, desde mi punto de vista, es tomar en cuenta las tres cosas de manera conjunta. Es decir, los ítems no pueden estar aislados, ni la habilidad puede estar aislada. Entonces nosotros, en el caso de los hoteles, de hecho no me da tiempo de mostrarle el Shiny, la librería, haciendo la propaganda, la librería está en el CRAN y la pueden usar, pero para datos binarios. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer aquí en este caso es para datos. Fíjense que la respuesta del individuo I al ítem J puede ser igual a K, donde K vale desde 1 hasta 5. Claro, ¿qué significa 1? Insatisfecho. Que Y sub IJ sea 1 quiere decir que ese individuo respondió y está insatisfecho a la ubicación o a la calidad de un ítem. ¿Okay? Y ¿qué vamos a llamar ese teta aquí? Este parámetro tita es la satisfacción global continua, subyacente. Por eso es que el título de la charla se llama subyacente. En estadística, eso se llama una variable latente, una variable no observada. Es decir, es un parámetro estimar, que lo estimamos de manera conjunta a la pregunta, a cómo responden todos los examinados, dependiendo del grado de dificultad y de discriminación que tengan las preguntas. Entonces es un modelo conjunto. Y por tanto, en el diagrama ese grafo que yo traté de hacer ahí, si yo lo que estoy tratando de hacer es tomar en cuenta toda esa estructura, no de manera individual, sino conjunta, a través de esa función f, que es un vínculo, que me convierte una respuesta en una probabilidad. Y entonces más o menos ese es el modelo. No les voy a explicar los detalles técnicos, aquí está escrito de manera teórica el modelo, y les voy a mostrar la salida para ese ejemplo de TripAdvisor, que quiero decir que ese ejemplo, yo descargué las preguntas y supuestamente tenía 2.500 respuestas, y después de hacer una limpieza en la base de datos, solo tenía 163. Entonces, a veces la gente habla de Big Data, Big Data, Big Data. Lo que hay que tener es Smart Data, no Big Data, porque tienen datos y datos y datos y datos. Y cuando tú vienes a ver, no hay nada. Nada. O están muchos datos perdidos, no está completa la información, o es imposible. ¿Cuánto fue el nivel de satisfacción en la ubicación? 142, por Dios. Si la escala es del 1 al 5, sé que eso no puede ser. ¿Okay? Entonces hay que revisar los datos, hacer una buena limpieza. Entonces, ¿qué hace el modelo? Esta es la salida, el modelo de respuesta ítem, la salida más amigable. Entonces, este modelo, fíjense, aquí tenemos el parámetro habilidad, es decir, el ranking o la verdadera satisfacción, no, vamos a hacer así, la satisfacción subyacente de los huéspedes. Y ahí está la probabilidad de respuesta correcta. Entonces, esto son todas las curvas de respuesta para la ubicación. La negra es la curva de respuesta, cómo responden los individuos con 1. Fíjense, los individuos que responden 1 son aquellos con habilidades bajas, ¿no? Si yo no tengo aquí cómo apuntar esto, márcale cómo aquí. Aquí. Bueno, no importa. Ahora. Muchas gracias. Perfecto. Fíjate, esta curva de respuesta al ítem, nosotros lo que estamos mirando, si esta persona tiene una baja satisfacción, si este ítem nos permite, la habilidad nos permite rankear a nuestros huéspedes, ¿ok? En vez de tener la satisfacción discreta, que es un valor o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, ahora yo la voy a tener en continuo, porque en realidad, ¿cuál es la diferencia entre una persona que tiene esa satisfacción 3 y 4? No puede ser intermedia, no es lo mismo 3.5 que 3.8 que 3.9.
¿verdad? Entonces aquí la estamos haciendo continua, que es donde la estadística puede manejar mejor la información. Y entonces, por ejemplo, individuos con esta habilidad estimada, la probabilidad de respuesta correcta más alta es 1, es que responda 1, por tanto yo lo clasificaría a él como 1. Mientras que aquí, fíjense que estos individuos, ya aquí en este ítem no tengo tan buena discriminación, porque la probabilidad de respuesta correcta, de responder 4, 2 y 3 es más o menos similar. Mientras que, ¿qué me está diciendo para este ítem? Que si el individuo tiene una habilidad mayor que 0, o sea, su satisfacción global es mayor que 0, entonces tiene alta probabilidad de estar satisfecho. Entonces esto me puede decir a mí, fíjate, la ubicación discrimina bien para individuos satisfechos por encima de la media e insatisfechos por debajo de -2. Pero todavía tengo que decidir aquí. Entonces eso es lo que voy a tratar de hacer. Fíjense la habitación. Esta pregunta no discrimina. Bien, ¿qué sería una pregunta perfecta? Que todas las curvas queden separadas y apuntaladas. Eso sería, de hecho, la librería me da una estimación de la discriminación numérica. No tiene que ser así, pero se las pongo gráfica para que puedan entender mejor. Entonces, esta, fíjate, la habitación, si es una pregunta que discrimina más, sobre todo en individuos con habilidades medias, porque para una habilidad promedio hay muy alta probabilidad de respuesta correcta, 3. Entonces, esto me permite segmentar a mis clientes. Yo sé que con estos no tengo que trabajar ni con estos, y aquí voy a poder trabajar, voy a poder diseñar una estrategia de mercado. Fíjense esta es la satisfacción que pasó de discreta a continua, ¿ok? Y eso lo voy a usar con fines mercantilistas. Con fines mercantilistas. Y además el paquete me va a dar las curvas, cuán informativas son las preguntas. Eso es importante. Cuando tú diseñas un test, para diseñar un test, tú tienes que tener en cuenta un montón de cosas. Primero, fíjense, esa muestra no es una muestra buena, porque esos son solo clientes que respondieron de manera voluntaria. Ya ahí hay un sesgo. Segundo, imagínate, esos clientes tienen que dejar su correo electrónico, que de hecho lo voy a usar yo para hacer prospectivo, un análisis prospectivo. Es decir, yo voy a utilizar esta habilidad, los voy a clasificar, voy a buscar mi target, que ya les voy a decir cuál es, y les voy a hacer, yo los clasifico con mi habilidad continua, el nivel de satisfacción, y si es alta, entonces yo voy a ver si efectivamente ellos volvieron al cabo de un año, al cabo de un tiempo, hasta máximo un año, porque la gente cambia de opinión también y después se le olvidan las cosas. Entonces, una estrategia de mercado podría ser esta, fíjate. Yo me voy a concentrar en satisfacción 3 y 4. Ya les digo, los que son menores que 3, eso los perdí. Eso no hay manera de recuperar, creo yo. A lo mejor estoy equivocada, pero yo pienso que no voy a invertir mi dinero ahí. Hablando de la bolsa de valores, yo en eso no voy a invertir. ¿En qué voy a invertir? Ni en los 5, ¿para qué? Eso ya los tengo en el bolsillo. Yo lo que voy a invertir es en los de 3 y 4. Satisfacción que dijeron 3 y 4. Y los voy a clasificar en incentivar o no incentivar. ¿Ok? Entonces, yo tengo, fíjense, este es el score. ¿Se acuerdan el score? La suma de los puntos. Y aquí tengo mi habilidad que me dio mi modelo de respuesta al ítem. Entonces yo digo, bueno, mira, fíjate tú que el score, todos estos individuos tienen el mismo score. Todos respondieron 20. O sea, si sumamos, respondieron 20. Pero acá yo voy a incentivar, de acuerdo a la habilidad. Yo tomé la mediana, la habilidad mediana y el cuartil 3, que es el percentil 75, ¿sí? El 50% que está en el medio, ¿ok? Entonces, perdón, el 25%. Entonces, de aquí, fíjate, la habilidad me dice, todos estos tenían el mismo score,
Pero estos, fíjate, son verdes y rojos. Entonces, de estos yo voy a incentivar. Los de 4 para acá no los voy a incentivar esto. Y entonces, ¿para qué sirve el modelo? El modelo te puede servir, eso es lo que yo creo, pero puede ser que a ustedes se les ocurran otras ideas, por favor me las cuenten. Entonces, todo este esquema se puede aplicar a satisfacción de clientes, pero no solo de hoteles, de restaurantes, de líneas aéreas, para marcas, ¿ok? De hecho, yo apliqué esto para seleccionar a los estudiantes a la universidad y lo hice de manera prospectiva. Yo dije, mira, comisión de examen de admisión, dame acá que yo voy a rankear a esos estudiantes. ¿Por qué? Porque habían estudiantes que salen muy bien en el examen, que contestaron todas las preguntas buenas. ¿Cómo tú les vas a decir que no? Eso claro que los tienes que admitir. Y a los que están suspensos, por favor, ni te hablo. Eso no. Pero como hay un punto de corte, es decir, yo tengo que cortar en algún momento. Los que sacaron menos de este punto no van a entrar a la universidad. Pero ahí yo tenía empates. Es decir, tenía personas que tenían la misma nota en el examen de admisión. Y tenía que cortar. ¿Cómo le explicas tú a 2 personas que sacaron lo mismo en la selectividad que tú sí entraste y tú no? ¿Cómo lo haces de manera justa? Bueno, tienes que buscar, hacer continua la habilidad. Esa habilidad subyacente para diferenciar y te pase algo así como lo que tengo antes. Entonces, de hecho, los ranqué así y vi sus notas al cabo del primer año de estudio. Y los que habían quedado ranqueados con habilidades superiores, de hecho, fue así, son los que les fue mejor al cabo del primer año. Entonces, eso quiero hacerlo con estos clientes, porque en TripAdvisor hay unos correos electrónicos donde tú le puedes escribir a esa persona y preguntarle. Claro, la cosa es que me respondan, pero decirle, mira, usted de verdad volvió para ese hotel, dado que tenía habilidad 3, ¿qué haría que volviera? ¿Okay? Entonces, yo creo que estos son los usos, ¿ves? El parámetro de la habilidad estimada, cuando en estadística ponemos este techo aquí, significa estimado, se podría usar de manera eficiente como un programa de recompensas, ¿verdad? Yo puedo recompensar a los que yo creo que tienen alta probabilidad de mejorar la satisfacción. El A sub J me puede ayudar a segmentar, porque yo puedo decir, mira, ¿tú a quién quieres que vuelva al hotel? ¿Tú quieres que vuelva al hotel las familias? Ah, bueno, entonces las preguntas son estas. La calidad del sueño, sí pesa. Pero si tú quieres los jóvenes que vienen de marcha, la calidad del sueño ni te preocupes. Preocúpate por otra cosa. ¿Ok? Entonces eso me va a ayudar a mí. Y recuerden, esto ya es del profe de estadística. Esto es para el modelo, pero esto es de profe de estadística. Por favor, cuando ustedes tengan variables altamente correlacionadas, como es este caso, cuidado con lo que van a hacer, porque eso es una telaraña, así como la red que tú pusiste. Tú no puedes tocar una sin que la otra se te mueva. Por ejemplo, fíjense, la venta, y eso no va a implicar causalidad, la venta de helados en Mallorca y el número de huéspedes están altamente correlacionados, pero por eso yo no voy a pensar que yo detengo la venta de helados y se va a detener ¿verdad? Eso es causalidad. La correlación no implica causalidad, pero mezcla todos los ingredientes. Entonces, cuidado. Y entonces, bueno, venderles que la teoría de respuesta a ítems es una cosa que fue diseñada con ese objetivo, de medir de manera conjunta qué tan buenas son las preguntas que tú estás haciendo y cuánta habilidad hay subyacente. Y tengan por seguro que no es lo mismo preguntarle a alguien, ay, ¿tú estás satisfecho? Así, que preguntárselo de primero a que preguntárselo de último cuando ya le has puesto unos ítems que le hace reflexionar y de alguna manera los está sesgando a pensar en ciertos aspectos. Entonces, si se la preguntas al inicio y se la preguntas después de responder esos ítems, la satisfacción va a cambiar. Entonces, todos esos test
un problema altamente correlacionado. ¿Okay? Entonces, bueno, más nada. Creo que el demo de la librería, aquí hay unas referencias, porque como académico uno siempre da referencias. Este es el libro básico para teoría de respuesta a ítems, que realmente este es el que lo mejor lo explica, no es el más reciente, pero es el que mejor lo explica. Aquí tienen paquetes de, este lo usé yo para algunas curvas, pero también está el paquete mío, por favor. Así que por favor. Mentira. Y esto que está aquí es un proceeding de la Academia Nacional de Ciencias, para que vean que no solo lo usa la gente de educación y ciencias sociales. Esto es todos los desarrolladores del CRAN, de los paquetes que suben paquetes de R al CRAN de R, porque ellos están haciendo una encuesta de por qué la gente publica sus librerías y sus contenidos de manera gratuita. Y entonces la analizaron con teoría de respuesta a ítem. O sea que no estamos tan mal, porque vamos por buen camino si lo usa la gente especialista en estadística. Y luego está que es de aquí, es un estudio de España, donde analizan el turismo rural, también lo están usando con teoría de respuesta a ítem. Y de hecho esta librería está remozada, fue publicada en el CRAN, tiene una actualización de septiembre del 2017. Entonces esas son las referencias que yo les dejaría así como para empezar a pensar en la teoría de respuesta a ítem.